Antes de empezar, si este es su primer video en el canal, bienvenido. Y si ya nos conoce, sabe que aquí cada semana traemos información que merece su atención. Le pido solo un momento, pulse el botón de suscribirse y active la campanita de notificaciones. Es gratis y se asegura de no perderse nada de lo que viene. Gracias de verdad. Quiero empezar con una pregunta muy concreta. Cuando llega al final del día, sus piernas se sienten pesadas, como si cargaran con algo que no deberían cargar. O quizás tiene los pies fríos, aunque el resto del cuerpo esté abrigado. O le pasa que se levanta por la mañana y la cabeza tarda unos minutos en arrancar, como si el cerebro necesitara calentarse antes de funcionar. Si alguna de esas cosas le suena familiar, no es coincidencia. Esos tres síntomas tienen el mismo origen. La sangre no llega con la misma fuerza ni la misma fluidez que llegaba antes. Y lo que quiero contarle hoy es que hay formas concretas y accesibles de mejorar eso, no con fármacos, no con tratamientos complicados, con bebidas que puede preparar en su cocina en menos de 5 minutos y que, según los estudios disponibles, pueden actuar sobre el sistema cardiovascular en un plazo de 20 a 30 minutos después de tomarlas. Vamos a ver cómo funciona el corazón, que le ocurre exactamente al sistema circulatorio después de los 60 años, y cuáles son las 7 bebidas con mayor respaldo científico para mejorar la circulación. Quédese hasta el final, porque la parte de cómo y cuándo tomarlas es la que más diferencia hace en el día a día. Para entender por qué la circulación falla con los sanos, necesitamos empezar por el principio, el corazón. Y voy a pedirle que haga algo mientras escucha. Cierre el puno. Ese es aproximadamente el tamaño de su corazón. Un músculo no más grande que su mano apretada que va a latir sin detenerse desde el momento en que nace hasta el momento en que muere, sin vacaciones, sin pausas. En una vida de 80 años, ese músculo completa aproximadamente 3.000 millones de latidos. Es la máquina más resistente que existe. Para que la sangre siempre vaya en la misma dirección y nunca retroceda, el corazón tiene 4 válvulas que funcionan como puertas de un solo sentido. Se abren cuando la presión empuja en la dirección correcta y se cierran cuando esa presión cede, impidiendo que la sangre vuelva atrás. Esos cierres son exactamente los 2 ruidos que escucha el médico cuando le apoya el estetoscopio en el pecho. El primer ruido es el cierre de las válvulas entre aurículas y ventrículos, cuando éstos se contraen. El segundo ruido es el cierre de las válvulas de salida cuando los ventrículos se relajan. Cuando una de esas válvulas no cierra del todo, cuando deja escapar un poco de sangre en dirección contraria, ese es el soplo cardíaco que el médico detecta. Cada latido es un ciclo completo de 2 fases que ocurre en menos de un segundo. Entender este ciclo importa porque cuando alguna de las 2 fases empieza a deteriorarse, los síntomas son muy distintos y también lo son las consecuencias. La primera fase se llama sistole, es el momento de la contracción. Los ventrículos se aprietan con fuerza y expulsan la sangre hacia afuera. El izquierdo la lanza a la aorta con suficiente presión como para que llegue hasta las puntas de los dedos de los pies, y el derecho la envía a los pulmones. Ese instante de máxima presión es el número alto que le dan cuando le toman la tensión arterial. Si su médico le dice que tiene 120/80, ese 120 corresponde a la presión en el momento de la sistole. Inmediatamente después viene la diastole. Los ventrículos se relajan, se aflojan, y en ese momento la sangre desciende desde las aurículas para llenarlos antes del siguiente latido. Las válvulas de salida se cierran para que la sangre no regrese, y ese segundo cierre es el segundo ruido cardíaco. El número bajo de la tensión, S80, mide la presión durante esta fase de llenado, y hay algo que muy poca gente sabe.
cuando la diástole no funciona bien, cuando el ventrículo no se relaja del todo y no se llena como debería, el corazón puede parecer completamente sano en todas las pruebas habituales y aun así bombear menos sangre de la que el cuerpo necesita. Eso explica por qué hay personas mayores que se cansan mucho, aunque el cardiólogo les diga que el corazón está perfectamente. Desde ese corazón que acabamos de ver, la sangre emprende cada segundo dos viajes simultáneos que juntos forman el sistema circulatorio completo. Lo que importa entender de este recorrido es que los capilares son el punto más vulnerable de todo el sistema. Si la sangre llega con menos presión, si es demasiado viscosa, o si las arterias no se dilatan lo suficiente para dejar pasar más flujo cuando el cuerpo lo necesita, los capilares son los primeros en acusar ese déficit. Y los capilares de las extremidades, los de los pies y las manos, son los más alejados del corazón y, por lo tanto, los más expuestos. Por eso, los pies fríos y las manos que se enfrían antes que el resto del cuerpo son casi siempre la primera señal de que la circulación no está funcionando de forma óptima. Ahora ya tiene el mapa completo del sistema. 4 cámaras, 2 circuitos, millones de capilares trabajando en paralelo. Un sistema extraordinario. Y la pregunta que corresponde hacer en este punto es, ¿qué sale mal con los sanos? La respuesta son 3 cosas, y las 3 están tan conectadas entre sí que cuando una empeora, las otras 2 también sufren. La segunda es el endurecimiento progresivo de las arterias. Una arteria joven y sana es elástica, como una goma. Se expande cuando el corazón empuja y vuelve a su sitio cuando descansa, amortiguando la onda de presión del latido. Pero con los sanos las fibras de elastina de la pared arterial se van degradando y la arteria se vuelve más rígida, más parecida a un tubo de plástico que a una goma. Ya no amortigua bien. Cada latido genera una onda de presión que el sistema no puede absorber con la misma eficacia. Por eso la presión arterial sistólica, ese número alto, tiende a subir con la edad incluso en personas que cuidan su salud. No es que el corazón lata más fuerte, es que las tuberias han perdido su capacidad de absorción. Ahora viene la parte importante. Estos 3 procesos son parte del envejecimiento natural, es verdad, pero no son inevitables al nivel que la mayoría de la gente cree, y hay formas concretas de actuar sobre ellos sin necesidad de fármacos. Esas formas son las que vamos a ver ahora. Empezamos con la combinación que los estudios sitúan de forma más consistente en el primer puesto cuando se trata de mejorar la circulación a través de la alimentación. Y si le parece una combinación inusual para una bebida, espere a entender por qué funciona. La granada contiene polifenoles en una concentración extraordinaria. Estos compuestos hacen una cosa muy concreta. Estimulan a las células del endotelio vascular, que son las que recubren el interior de las arterias, para que produzcan más óxido nítrico, exactamente la molécula que acabamos de ver que cae con la edad. Y el efecto es significativo. Algunos estudios sugieren que el zumo de granada puede aumentar esa producción hasta casi triplicarla. El chocolate negro entra en la fórmula por un camino diferente pero complementario. Con un mínimo del 70% de cacao, sus flavonoides no actúan sobre el óxido nítrico directamente, sino sobre la estructura de la pared arterial, reducen la acumulación de depósitos en las arterias y mejoran la flexibilidad de los vasos. Un estudio de la Universidad de Harvard midió el efecto de combinar zumo de granada con chocolate negro de forma regular y el resultado fue una reducción de hasta 10 años en la edad biológica de las arterias, medida con marcadores objetivos de rigidez vascular, no en la edad del pasaporte, en la edad real de los vasos sanguíneos. Pongo estas 2 juntas porque comparten algo importante. Las 2 trabajan sobre la producción de óxido nítrico,
pero cada una por un camino diferente, lo que las hace complementarias. La remolacha actúa de forma diferente pero igual de documentada. Es la fuente natural de nitratos más concentrada que conocemos, y esos nitratos, una vez en el organismo, se convierten en nitrito y después en óxido nítrico. El efecto no es tan inmediato como el de la cayena, pero es más sostenido. Dura varias horas, lo que la convierte en una opción especialmente interesante cuando se toma unos 30 minutos antes de hacer ejercicio físico. El jengibre que la acompaña tiene un efecto propio sobre las plaquetas, que son las células que hacen que la sangre coagule. En dosis moderadas, el jengibre reduce la tendencia de las plaquetas a agruparse, haciendo que la sangre fluya con menos resistencia por los vasos más finos y llegue mejor a esos capilares de las extremidades. Lo que comparten estas dos bebidas es que actúan principalmente sobre la salud del endotelio vascular, que es esa capa interna de las arterias que en personas mayores de 60 años suele estar sometida a un estado de inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación silenciosa es uno de los principales motores del deterioro circulatorio y es precisamente el mecanismo sobre el que el hibisco y el vinagre tienen mayor efecto documentado. No generan una vasodilatación inmediata como la cayena, pero su acción continuada sobre el endotelio produce cambios estructurales que se acumulan con el tiempo. Las dos últimas son las más suaves del grupo, pero tienen un papel específico y bien definido dentro de la estrategia general. La sal rosa del Himalaya con limón actúa de una forma completamente diferente a todas las anteriores. Su objetivo no es estimular el óxido nítrico ni dilatar las arterias de forma directa. Su objetivo es mejorar la calidad del medio en que circula la sangre. Una solución con la concentración de sales similar a la del plasma sanguíneo hidrata las células de forma mucho más eficiente que el agua pura, y los minerales traza que contiene esta sal en cantidades mínimas participan en las reacciones enzimáticas que el corazón y los vasos sanguíneos necesitan para funcionar bien. La vitamina C del limón protege el interior de las arterias del daño oxidativo y mejora la absorción de esos minerales. Es un efecto menos espectacular que el de las otras bebidas, pero es continuo y no tiene prácticamente ningún riesgo. Tener los ingredientes correctos es importante, pero el momento en que se toman también importa, porque el organismo no procesa igual todos los compuestos a cualquier hora del día. Por la mañana, con el estómago todavía vacío, el intestino está en su momento de mayor capacidad de absorción. Esa primera hora después de levantarse es la ventana óptima para la granada y la remolacha, que son las que necesitan más tiempo para que sus nitratos y polifenoles se conviertan en óxido nítrico y lleguen a las arterias. Si además ese día va a hacer ejercicio físico, tome la remolacha unos 30 minutos antes de empezar. La vasodilatación que produce aumenta el flujo de sangre a los músculos justo cuando más lo van a necesitar, y hay estudios con deportistas que muestran mejoras significativas en el rendimiento y la resistencia con este protocolo previo al esfuerzo. Y lo más importante de todo, que quiero que se lleve de esta parte, no hace falta tomar las 7 bebidas todos los días. De hecho, intentar hacerlo todo a la vez suele terminar en abandono. 2 o 3 bebidas elegidas según el objetivo del día, tomadas con constancia durante semanas, producen cambios reales y medibles en la salud del endotelio y en la flexibilidad arterial. El cuerpo no responde al heroísmo de un solo día, responde a la constancia. Antes de que empiece a incorporar estas bebidas, necesito decirle algo que como médico no puedo omitir. Natural no significa neutro para todo el mundo, y hay 4 grupos de personas que deben hablar con su médico antes de hacer cualquier cambio en este sentido. El primero son las personas que toman medicación anticoagulante, como warfarina o aspirina en dosis terapéutica. Tanto la remolacha como el jengibre y la granada
tienen propiedades que pueden afectar a la coagulación, y combinadas con un fármaco que ya actúa sobre ese mecanismo, pueden alterar el tiempo de coagulación de una forma no deseada. El segundo son las personas con tensión arterial baja de forma habitual. Las bebidas vasodilatadoras pueden bajarla aún más y provocar mareos o incluso un desmayo al levantarse. El tercero son las personas con reflujo gastroesofágico o gastritis activa, para quienes la cayena y el vinagre de manzana pueden empeorar los síntomas de forma significativa. Y el cuarto son quienes tienen historial de cálculos renales de oxalato, porque la remolacha tiene una concentración alta de oxalatos que puede agravar esa condición. Para todos los demás, estas bebidas son seguras y los beneficios están bien documentados. Me gustaría cerrar la parte de contenido de hoy con algo que creo que es fundamental decir con claridad. Las bebidas que hemos visto son una herramienta eficaz, pero son solo una parte de la ecuación, porque hay dos hábitos que actúan exactamente sobre los mismos mecanismos biológicos y que ninguna bebida del mundo puede reemplazar. El segundo es el sueño. Durante las horas de sueño profundo, la presión arterial baja de forma natural y el endotelio aprovecha ese periodo de menor demanda para repararse y regenerarse. Las personas que de forma crónica duermen menos de 6 horas tienen tasas significativamente más altas de enfermedades cardiovasculares, independientemente de lo bien que coman o de cuánto ejercicio hagan. El sueño no es un lujo ni una pérdida de tiempo. Es el turno de noche del sistema circulatorio, el momento en que todo el mecanismo que hemos descrito hoy se pone en orden para el día siguiente, y no hay ninguna bebida que lo sustituya. Las bebidas potencian estos hábitos, el ejercicio y el sueño los amplifican. Los tres juntos producen un efecto sobre la salud cardiovascular que ninguno de ellos alcanza por separado. Quiero cerrar con una idea que resume todo lo que hemos visto hoy. El envejecimiento hace tres cosas al sistema circulatorio. Espesa la sangre, endurece las arterias y reduce el óxido nítrico que las mantiene flexibles y adaptables. Esos tres cambios explican los pies fríos, las piernas pesadas y la cabeza que tarda en arrancar por las mananas. No son inevitables al nivel que pensamos, son procesos biológicos sobre los que tenemos más influencia de la que nos han enseñado, y las 7 bebidas que hemos visto hoy actúan directamente sobre esos tres mecanismos, cada una a su manera, cada una con un ritmo diferente. No le pido que empiece todo a la vez, le pido que elija una sola bebida, la que le resulte más fácil o más apetecible, y la incorpore durante 2 semanas. Observe qué ocurre, y si nota algo diferente, si las piernas pesan un poco menos al final del día o los pies llegan un poco más calientes a la noche, entonces añadir a la siguiente. El cambio real no llega de golpe, llega de esa forma, pequeños pasos, sostenidos en el tiempo. Antes de cerrar, quiero agradecerle algo de verdad. Llegar hasta el final de un video como este requiere atención y un interés genuino por entender cómo funciona su cuerpo. Eso no es algo que doy por sentado. Si este video le ha resultado útil, hay 3 cosas que puede hacer ahora mismo y que no le cuestan nada. Pulse el botón de me gusta, suscríbase al canal si todavía no lo ha hecho, y comparta el video con alguien de su entorno que tenga frío en los pies, piernas pesadas o simplemente quiera cuidar mejor su circulación. Esas 3 acciones son las que permiten que este canal siga trayendo cada semana información rigurosa y útil para personas que, como usted, se toman su salud en serio. Y si tiene alguna pregunta, si hay algo que no ha quedado claro o quiere saber cómo adaptar alguna de estas bebidas a su situación concreta, déjela en los comentarios. Leo todos. Hasta el próximo video. Gracias de corazón y cuídense mucho.